no, mira, mira, mira. Hola amigos y amigas de Acomundo, bienvenidos a mi mundo. Hoy vamos a hacer slime. Acá necesitamos un plato, un vaso, lo que ustedes tengan en la casa, pegamento blanco, témperas, escarcha y detergente mezclado con agua. Bueno chicos, nuestro primer ingrediente es el pegamento blanco. Esto parece más como una nubecita y... Uy, tiro un pedo. Bueno chicos, nuestro siguiente material es la pintura. Vamos a echar un poquitico en nuestro recipiente. Bueno, 2 goticas. Bueno chicos, ahorita vamos a revolver. Wow, cómo está quedando. Está quedando súper genial, amigos. Bueno chicos, vamos a agregar ahora el jabón. Bueno amigos, miren cómo queda la textura. Ustedes saben cómo queda la textura luego. Queda como estirable, toda rara. Mira, ahí están como pegamento. Revolver. Con esto hay que tener mucha paciencia. Está revolviendo, está haciendo ya burbujitas. Muy burbujeante, mira. Para revisar hay que ir mirando así, pero ahorita viene lo más bueno, que es luego las manos. Tenemos que meter las manos para ver cómo está, pero hay que revolver harto tiempo. También sería muy bueno que mientras que revuelvan vayan mirando cada ratico así para ver, porque se quedan ahí, hay algunos que se quedan ahí, entonces solamente mezclando, entonces no, sería mejor que en cada ratico estén mirando la textura y todo. Wow, está quedando como un huevo. Bueno amigos, después de revolver tanto rato, vamos, ahora sí llegó el momento más bueno, las manos, hay que amasar con las manos. Uy. Está quedando como plastilina. Bueno chicos, también hay que escurrirlo para botar el exceso de agua.
Es muy bueno, sería un consejo muy bueno que mientras que lo amasen lo estripen, es muy bueno. Porque es que si se deja ahí, no funciona. Como se estira, cada vez coge mejor textura. Pero es que cuando coge mejor textura, ahí ya se va rompiendo porque se está formando. Entonces... Ay no, mira. Se está cogiendo bien el tiro. Bueno, esta vez voy a hacer otro slime con escarcha y pintura azul. Bueno amigos, miren cómo quedó al final. Este quedó más como una babosa. Todo chévere. Quedó en realidad. Y este más como una pelota, miren. Muy escarchado. Es muy desesperante. Este sí es más como duro. Porque miren, y eso es lo bueno, porque ustedes le apretan duro y eso no se va a deformar. No como este que está así. Bueno amigos, miren, al final esto soltó escarcha y este también quedó. Bueno, y digan, ¿cuál les gustó a ustedes en los comentarios? Y pues bueno, a mí, yo les voy a dar mi opinión. A mí me gustó más este. Bueno, en realidad me gustaron los dos. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este mini experimento. Y no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. ¡Chao! Uy.